Viajero, que estábamos hablando de la historia de la leyenda negra de España. Y habéis mencionado a Bartolomé de las Casas. Sí, Bartolomé de las Casas. ¿Quién era ese tío? Pues este fue un encomendador y después pasó a ser un fraile dominico. Os explico, vosotros recordéis en el programa de la Vuelta al Mundo, cuando Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, dividió el mundo en dos partes. La mitad para Portugal, de lo que se descubrió, la mitad para España. Lo único que pidió es que a cada territorio que se llegara nuevo tenían que evangelizar, que cristianizara a la población. Vale, a partir de esto fueron los primeros españoles para allá, para la India, para Sudamérica, sería Sudamérica, y fueron como nombraron, la reina Isabel lo nombró como encomendadora a los primeros que llegaban. Estos encomendadores, ¿qué es? Unas personas que tenían unos caciques a su cargo, y estos caciques pues trabajaban con los indios en pequeñas comunas, recibían los tributos de estos indígenas en trabajo, en especias, en oro, en comida y en dinero más adelante. Un quinto de todo eso iba para el rey de turno. Lo mandaban para el rey de turno y el resto se lo quedaban. A cambio, ¿qué recibían los indígenas? Protección, adoctrinamiento cristiano y culturización. ¿Qué pasa? Que este Bartolomé de las Casas, que era encomendador, vio que muchos caciques maltrataban a los indígenas, los tenían en trabajo forzado. Vamos, básicamente los tenían esclavizados. Y se lo comentó a Isabel la Católica, a Carlos I, a Felipe II, y empezaron a tomar unas leyes, empezaron a proponer unas leyes. Isabel, por ejemplo... Pero a todos estos reyes no se lo puedo comentar. ¿Cuántos años vivió Bartolomé de las Casas? Sí, es que fue un hombre muy longevo. Sí, hombre, todavía no era rey, y cuando habló con Felipe II todavía no era rey, vale, pero habló con él. Vale. El caso es que la primera declaración de derechos humanos fue hecha por Isabel la Católica, que dijo que puso una serie de leyes, entre ellas el mestizaje, que cuando llegaran allí lo que tenían que hacer estos colonos era... dime. Sí, que no eran todos colonos, sino que incluso los españoles que viajaban por cualquier motivo para hacer vida allí, que debían relacionarse y crear descendencia con los indios. Eso es. Tú fíjate los primeros españoles. Cristóbal Colón, la primera expedición cuando salió, nadie quería ir con Cristóbal Colón. La mayoría iban obligados, eran prisioneros o era gente que debía dinero al Estado y iban obligados. Cuando salió la segunda expedición, iban 1.200 personas y se daban palos por entrar. ¿Por qué? Pues todos eran hombres, entre otras cosas porque Cristóbal Colón y su gente, cuando llegaron a España, decían: hay allí en la India unas indígenas que van a ir medio desnudas y tal y cual. Entonces, pues se animaron todos y empezaron a ir a esa expedición. Además, había mucho oro. Ahí tenemos ese doble rasero, ¿no? En el que, por un lado había que evangelizar y por otro lado iban allí a lo que iban, ¿no? Claro, lo que iban. En fin, que Bartolomé de las Casas, pues eso, escribió un libro diciendo que maltrataba mucho a los indios. Iba a decir, es como Tony cuando va a la discoteca, ¿no? Es como, por un lado va a pasárselo bien, a escuchar música, y por otro lado a trabajar. A veces a trabajar he ido. Y a trabajar y a veces pues a conocer gente. Sí, claro. Hay que expandirse. Eso es. Expandirse. Sí. Pues bueno, ese era Bartolomé de las Casas, que criticó mucho. Se dice que fue muy hispanófobo dentro, porque criticó mucho, como hemos hablado en la entrevista antes, criticó mucho a esta forma de colonización. Pero, coño, Isabel la Católica intentó con este mestizaje, prohibió la esclavitud y lo que hizo fue decir que las tierras de los indígenas eran suyas, que no eran de estos encomendadores. Más para adelante ya se hicieron las leyes de Burgos, donde se prohibieron estas encomiendas. Hablábamos de las indígenas. Por ejemplo, Hernán Cortés, todos lo conocemos, la conquista de México, muy criticado. Vosotros imaginaros que llegó allí a México y vio que los indígenas, los aztecas, lo que hacían con las otras tribus era subirlos a las pirámides, estas pirámides que hemos visto, las pirámides del Sol, le rajaban el pecho, le arrancaban el corazón, tiraban los cuerpos por esos escalones y después el resto de la población de los aztecas devoraban estos cuerpos. Ya ves. Tú imagínate que llegas allí, tú vienes de Castilla, tienes una religiosidad muy profunda. Allí no estamos hablando de esta época, no se puede mirar que ahora... yo soy ateo, yo creo en... No, tú ahí eras católico sí o sí. Claro, eras católico sí o sí. Entonces tú imagínate que llega y ve eso. Claro que los combatió, pero también realizó este mestizaje. De hecho, cuando consiguieron derrotar a Moctezuma, a los aztecas, los reyezuelos de allí le ofrecieron a él y a sus generales, digamos, 31 princesas para que se casaran con ellas. He escuchado hace poco, qué barbaridad, ofrecer a la mujer
a Hernán Cortés eso es muy machista. Claro, coño, que estamos hablando del siglo XVI. Que es que Alejandro Magno, lo primero que hizo, lo que hacía, cada vez que conquistaba un territorio, dejaba un general que se casaba con la hija del reyezuelo que estuviera allí gobernando. Para restregárselo en la cara, ¿no? No, hombre, No, para Tony, para crear descendencia común entre dos pueblos. claro. Era por eso. Sí. La dinastía tolemaica de Egipto, Ok. por ejemplo. Bueno, pues en fin, pues Hernán Cortés. ¿Qué hizo Hernán Cortés? Pues a unos los cogieron a estas mujeres como concubinas y otros se casaron con ellas, tuvieron descendencia y tuvieron hijos mestizos a los que dejaron su herencia. Sí. Es decir, que se mezclaron, hubo mezcla de sangre. A un inglés, en esa época un alemán, a un francés no le pida mestizaje. Estaba prohibido que se casaran con indígenas, con estas indígenas. Y en España, Isabel la Católica ya dijo que se podían casar. Acabas de explicar el motivo por qué en Norteamérica no hay indígenas, no hay nativos apenas, y por qué Claro. en toda Centroamérica y Sudamérica sí que los hay. Eso es. Vamos a hablar, si quieres, de Norteamérica, de Fray Junípero de la Serra. Venga. El californiano, el que tiene, fundó 9 misiones en California y presidió otras 15. ¿Qué hacían estas misiones? Pues entre otras cosas evangelizaban a la población, Sí. integraban en la sociedad a estos indígenas Sí. y lo ayudaban a aceptar y gestionar sus propiedades. Muy importante, más importante que todo esto, lo que hacía era protegerlo de los caciques depredadores españoles, de los propios caciques españoles que había, que lo utilizaban como mano de obra gratuita. ¿Junípero era español o era...? Era español, Era de la español. Sara, era franciscano, creo que era. Vale. Puso fin, entre otras cosas, bueno, Hernán Cortés, volvemos un poco atrás, puso fin al canibalismo y a los sacrificios humanos, y bueno, y volvemos a Fray Junípero. ¿Qué pasa? Que ahora todo se está haciendo una reedición de la historia, Sí. una relectura. Sí. Y hace poco, Fray Junípero, que es el único español que tiene una estatua en el Salón Nacional Sí. de la Estatua del Capitolio, pues bueno, Es el único español que tiene allí una estatua. una estatua, sí. Pues bueno, cuando lo canonizó el Papa Francisco, Sí. en el 2017 creo que fue, salió en su estatua en Los Ángeles pintada de sangre diciendo que era Sí. el santo del genocidio. Sí. Es decir, un tipo que lo que hizo fue proteger a esos indios, Sí. a esos indígenas, ahora era el santo del genocidio. Ya. Y ya lo último fue hace 2 años, o el año pasado creo que fue, en la Universidad de Stanford, que está en California, apareció su estatua decapitada y pintada de rojo. Qué Y feo. los jefes de la universidad, bueno, los jefes, el decano y toda esta gente, en vez de decir qué barbaridad, lo que dijo, vamos a quitar todas las calles y todas las plazoletas con su nombre, Y nos quitamos de problemas. porque los estudiantes pueden sentirse traumatizados. Va. Sí, Bueno, ese puritanismo, ¿no? Americano. Exacto, sí, en cierto caso, puritanismo. Bueno, en fin, vamos- a universitarios que saben de Fray ¿Qué Junípero. sabrán ellos, los universitarios? Bueno, vamos a ver, tenemos que ir avanzando y no sé si dar un salto hasta, ya está casi, hablabais de la hispanofobia, también muy generada no solo por los españoles, sino también por las películas de Hollywood, ¿no? Eso es. Bueno, sí, dale a Hollywood porque ya nos vamos y tenemos que ir ¿Vosotros sabéis que en aprovechando Inglaterra existe el día del linchamiento hispano? No me digas, ¿no? ¿Eso qué es? Pues hay un día, como en el capítulo de Los Simpsons de las serpientes, que Ajá. salen todas a matar serpientes. Sí. Pues hay uno que sale a pegar gente que habla en español. Matáis Y hispanos. no es mentira. O sea, yo estaba allí y ¿Sí? en un campamento y no nos dejaron salir ese día a la calle. Ah, porque O había... sea, es algo extraoficial, pero, Sí, sí. Que no es por ley. pero existe el que día. no es obligatorio. No, no es obligatorio ir a participar. linchar hispanos. Y nos decía además que no habláramos en español si pudiéramos. Pues anda, estaba yo apañado. Está ¿sabes? todo muy bien. Sí. Joder. Tú todo lo basas en los Simpsons, ¿no? No, pero esto fue en la vida real. Ya, Pero no hay mejor ejemplo que Los Simpsons. Porque nos acordábamos que las Torres de Gemelas fue el día que te quitaron el capítulo de los Simpsons para ponerte... No me acuerdo cuál, pero sí. Sí, el 11 de septiembre fue. No, hombre, ya, pero que no sé qué capítulo era, digo. Sí, Eso ese le que, marcó, ese eso que le dijiste, lo marcó. peor del 11S fue que me quitaron los Simpsons. No, hombre, ¿cómo voy a decir yo esa Está barbaridad? grabado, eso está Pero grabado. tenía 10 años. Pónselo, No, pero que pónselo. lo dijiste el sábado pasado. Pónselo que lo recuerde. Luego te lo ponemos. Bueno, biblioteca. vámonos a Hollywood. Bueno, la primera película bélica de la historia de Hollywood se llama Desgarrando la bandera española. Muy bien. Muy bonita. Sí. Aquí se mostraba. Suena un poco a película porno, ¿no? Sí, pues sí. Hombre, se izaba la bandera, se pueden estar otras cosas. En fin, Y se desgarraba. mostraba la izada de la bandera de Estados Unidos sobre el castillo del Morro de La Habana. Eso fue en 1897, antes Sí. de perder Cuba. En 1899 salió la secuela, que ya había secuela, que se llamaba... espérate, bueno, ahora lo tengo que mirar en el móvil.
Es lo único que has tenido que mirar hasta ahora, ¿eh? Sí. Después del móvil, no me acuerdo, se llamaba, era sobre lo mismo, ya salía la bandera izada, salían haciendo cánticos como de orgullo ante la victoria contra España. Si hay que destacar alguna película ¿cómo es? Hispanófoba Hispanófoba. en Hollywood, ¿cuál destacarías? Hombre, has dicho antes Piratas del Caribe, que está Por muy ejemplo. bien, y Isabel I, Isabel I. de Kate Blanchett, que le dieron el Oscar a Kate, no sé si fue a Kate Blanchett o la peli. ¿Y de qué va? De Isabel I. Va de Isabel I, la película. Que tiene una frase genial que es cuando viene la Armada Española, dice, esa armada que navega, esa Kate Blanchett, esa armada que navega hacia nosotros, lleva la Inquisición en la entraña. Dios no quiera su triunfo, o no habrá libertad en Inglaterra, ni de conciencia ni de pensamiento. Ojo, que digan esto los ingleses, que decían que había libertad religiosa, cuando lo que hicieron fue o adopta el protestantismo o te cortamos el cuello. Que mataron a 50.000 católicos y que tengan la cara dura de decir que viene la Inquisición, que la Inquisición se cifra, las víctimas de la Inquisición en unas 3.000 personas. Por Que ejemplo. no le vamos a quitar Por importancia, ejemplo, ¿no? Pero que no se le va a quitar importancia, pero coño, pero que no sí diga Isabel I. se le ha dado demasiada publicidad, ¿no? Quizás. ¿A Parece quién? más Kate- de lo que. ¿A Kate Blanchett o a Isabel I? Mira quién ha llegado. ¡Hombre! Ha venido nuestro director. Oh, ¿Has oh. cogido ese micrófono? Háblame. Se escucha, ¿no? Sí, Qué sí, voz sí, más sí. sexy. Pues mira, a Irene no la escuchamos por ahí. ¿Qué tal? Que Irene se ha querido ir. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, Mariano Zamora, a tu programa. Lo sé. Hemos tenido un problemilla de trabajo. Sí. Me ha quitado el turno, ¿eh? Una Digo, el emergencia. turno, el rol. Sí, te ha Yo quitado, ya- te ha quitado el rol, que el rol de llegar tarde el era rol Tony de Blanco. ausente. Efectivamente, pero Sí. hoy no podía perderme el programa de la leyenda negra, por favor. Hoy vas a empezar a devorar capítulos de Los Simpsons y a lo que hace Tony Blanco todo el día, que es eso. Devorar Simpson. Sí. Sí, devorar en general. Bueno, pues saludado el director del programa que ha venido, tenemos que ir abrochando ya. Venga, pues terminamos con Abrocha. Isabel I. En una escena de la peli se ve llegar la Armada Española y los barcos ingleses machacando a esa armada, quemándolos cuando se sabe que destruyeron 2. Pero bueno, pues fueron un montón de barcos, es decir, poniéndose como medallas que no deben. Pero hay una cosa que te va a molar mucho. Tú sabes que hace 2 años el gobierno inglés decidió que su pueblo eligiera el nombre de un barco de investigación de la Armada inglesa. Sí, lo sé. ¿Sabes? Y el pueblo lo troleó. ¿Tú sabes cómo le llamó al barco? ¿Cómo decidieron? Era una encuesta que hizo The Sun o el Daily Telegraph, uno de estos, y ellos iban a proponer el nombre y Sí. tuvieron que cortar la encuesta. La cortaron Eso. porque iba ganando Blas de Lezo. Efectivamente, el gran el gran medio hombre iba ganando. Muy bien, bueno, pues vamos a ir cerrando. Me has dicho que te ponga para cerrar, que querías cerrar con un himno. Venga, quesito, ¿de dónde es este himno? Lo desconozco. Yo es que la música no es lo mío. De Rumanía. De Holanda. Ole, ahí está, el quesito. Es que por Te han el idioma, chivado. por el idioma. Bien, este himno es un himno chaquetero, como diríamos en Granada. Es un himno chaquetero. Este himno, el de Holanda. En una de las primeras estrofas dice algo así como: un príncipe de Oran soy, libre y valeroso, al rey de España le debo honradez. Y cuando ya va cantando, van diciendo las cosas, somos fieles a los alemanes y tal, y acaba diciendo: mi alma se atormenta, oh pueblo noble y fiel, viendo cómo te afrenta el español cruel. Aquí tenemos la leyenda negra en máximo apogeo. El mayor triunfo de la leyenda negra es que incluso los españoles no la hemos creído durante muchos años y no sabemos nuestra propia historia. Algo hemos hablado de ello. Siguen creyendo.